el año 1946, en las elecciones presidenciales de Chile, se presentaron 4 candidatos, resultando vencedor el radical Gabriel González Videla con el 40% de los votos. Su competidor más cercano, con casi un 30% de las preferencias, fue el conservador Eduardo Cruz Coque, uno de los candidatos más atípicos que ha habido a la presidencia de Chile, a quien la prensa satírica de la época llamaba el Iluminado, y al que solía representar con una vela sobre su cabeza. Cuando se investiga un poco la vida de Cruz Coque, uno no puede dejar de preguntarse cómo un hombre de sus características aceptó entrar a la política que, y no es solo cuestión de nuestros días, siempre ha sido un terreno sucio y donde se muestra lo peor del ser humano. Eduardo Cruz Coque fue un hombre de ciencias, una mente como ha habido pocas en Chile. Sin llegar a hacer una biografía completa, que no cabría en este video, vamos a intentar dar una breve reseña de sus logros en medicina, en biología, en endocrinología, en la investigación, en la enseñanza y la invención e implementación de políticas públicas destinadas a mejorar la salud de millones de personas. Porque Cruz Coque fue más que un político, e incluso podríamos decir que la política solo fue un accidente en el camino, que lo desvió de logros más grandes que gracias a una inteligencia única pudo haber alcanzado. Médico de profesión, sin embargo, los logros y reconocimientos de Cruz Coque son sorprendentes para un país tan desinteresado de las ciencias como siempre ha sido y sigue siendo este Chile. Este Chile que sigue en deuda con sus aguerridos y quijotescos hombres y mujeres que hoy se dedican a la ciencia. En París, Cruz Coque trabajó en el Laboratorio de Fisiología General de la Sorbona, en Berlín, en el laboratorio del profesor Otto Warburg, Premio Nobel de Medicina, en Cambridge, Inglaterra, en el Laboratorio de Bioquímica Fisiológica de Frederick Hopkins, Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Después de estas y otras experiencias en Europa, Cruz Coque volvió a Chile a implementar de manera práctica sus conocimientos, y lo hizo con una fe y una motivación basadas en su doctrina de social cristianismo. Su trabajo de investigación, fundación de revistas científicas y enseñanza a nuevos alumnos que comenzaron a seguirlo como un maestro, finalmente le llevaron en 1937 a ser llamado por el presidente Alessandri Palma para ser ministro de Salud Pública. Esto, que solo podría parecer un premio político, fue porque Cruz Coque es considerado el padre de las investigaciones sobre nutrición en Chile y su entrada a la vida pública fue para poder contribuir a combatir los altos índices de desnutrición en nuestro país, logrando, con su impulso de políticas públicas, incidir en la vida de millones de chilenos. Hace poco tiempo, un ministro de Salud le llamó el padre de la salud pública en Chile. Esto no es una exageración. La Revista Médica de Chile dice así: la culminación de sus investigaciones endocrinológicas fue la publicación de su obra maestra La corteza suprarrenal en 1942, que mostraba sus experiencias y era uno de los primeros tratados sobre el tema en la literatura mundial que abordaba en forma completa la morfología, química, fisiología, patología y enfermedades de dicha glándula. Todo esto sin mencionar a una verdadera legión de discípulos de distintas áreas de la ciencia a los que él fue incentivando, enseñando y promoviendo, muchos de los cuales harían carrera y destacarían más tarde. Pero el Iluminado parecía no quedarse quieto nunca. Cruz Coque impulsó la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Además, fue uno de los fundadores de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile. En Francia, fue galardonado con el doctorado honoris causa de la Universidad de París y nombrado Caballero de la Legión de Honor. Fue elegido miembro de número de la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano. En España, fue miembro de la Academia de Medicina de Barcelona. En Estados Unidos, fue declarado miembro vitalicio de la Academia de Ciencias de Nueva York y miembro honorario de la Asociación de Cirujanos Militares de Estados Unidos. En Inglaterra, fue electo vicepresidente del primer Congreso Internacional de Bioquímica en Cambridge en 1949. En América Latina, fue miembro de las Academias de Medicina de Buenos Aires, Montevideo, Lima y México. En Chile, presidió en 1950 el primer Congreso Latinoamericano de Química.
Finalmente, en 1951 fue elegido miembro honorario de la Academia de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Resulta un poco agotador nombrar tanto a las personalidades que Cruz Coke conoció, frecuentó y de las que fue amigo, pues es una larga lista de personalidades y premios Nobel de Ciencias, una verdadera constelación de genios del siglo XX. Pero este científico también resulta ser un ser humano integral, un hombre que se interesó por las artes, la poesía y la filosofía. Su carrera como senador, diplomático o incluso su fallida candidatura presidencial parecen solo anécdotas cuando se conocen sus múltiples intereses intelectuales que cultivaba en su biblioteca de 10.000 volúmenes. Realmente, Cruz Coke fue una especie de accidente en la política, una figura que hoy se nos antoja un imposible en un espacio como el de la lucha sanguinaria por el poder, donde parece cada vez más improbable que personas como Cruz Coke aparezcan. Conozcamos algo de su pensamiento a través de sus mismas palabras. La derecha tiende a tirar del lado del patrón, la izquierda del lado del obrero, terminando todo por ser comido por el Estado que despoja al patrón y esclaviza al obrero. La riqueza de una nación no puede ser conseguida por medios especulativos, sino por el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. Aprovechándose de esto, hay quienes encuentran más fácil solucionar los problemas quitándonos libertad para darnos el pan amargo de la dictadura. Libertad, una libertad que nos haga dignos de vivir la vida, libertad de conciencia, libertad para pensar y decir, libertad, fuente de iniciativas individuales, libertad de escoger su propio trabajo, libertad de gastar sus resultados en lo que más nos guste, libertad frente al Estado, celoso de dogmas oportunistas y vacíos, es otro de los factores del social cristianismo que debemos asegurar en la vida de la nación.